Imaginemos un dron volando a toda velocidad, haciendo giros cerrados a decenas de metros del suelo. Y de repente, su cerebro electrónico se confunde por completo y albiva dónde está arriba y dónde está abajo. El resultado, bueno, la gravedad nunca perdona, se hace pedazos contra el suelo. Sí, sí, desde luego, un desastre total. Totalmente. Y, a ver, evitar que una máquina voladora olvide dónde está el suelo es, sin duda, uno de los mayores dolores de cabeza de la ingeniería robótica moderna. Así que damos una cálida bienvenida a quienes nos escuchan a este nuevo análisis a fondo. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí para desgranar todo esto. Hoy vamos a desarmar un estudio técnico que me parece fascinante. Es un documento elaborado por Harry Stick de Qualcomm Research y, ojo, plantea una disyuntiva espectacular. Plantea si vale la pena meter matemáticas dignas de, no sé, de un cohete espacial en el cerebro de un dron barato o si, por el contrario, la simplicidad acaba siendo el mejor salvavidas. Esa es precisamente la paradoja que hace de este estudio una lectura obligada. A ver, mantener la noción tridimensional en un vehículo es un problema clásico. La aviación tradicional lo resolvió hace décadas con instrumentos mecánicos, giroscopios enormes y pesados. Claro, cosas que pesan kilos y kilos. Exacto, pero en la era actual, con los vehículos aéreos no tripulados, los drones comerciales, pues estamos hablando de meter esa misma capacidad de orientación en chips que cuestan literalmente unos pocos euros. Una locura. Lo es. La misión de nuestro análisis de hoy es precisamente descubrir qué pasa cuando llevas esos componentes súper económicos al límite absoluto de la física. Y bueno, cuando confías ciegamente en algoritmos matemáticos para tapar sus defectos de fábrica. Pues vamos a ello, porque si el objetivo de todo esto es usar un software brillante para compensar un hardware que es, digamos, mediocre, primero necesitamos entender cómo siente el mundo físico un dron. O sea, un dron no tiene un oído interno con líquido para mantener el equilibrio como tenemos los humanos. No, no tiene nada de eso. Depende por completo de lo que en la industria aeronáutica llamamos estimación de actitud. Estimación de actitud. Eso es, que es básicamente calcular su orientación en 3 dimensiones, el cabeceo, el alabeo y la guiñada. Y para lograr esto sin que el aparato pese 50 kilos, los drones de bajo coste agrupan unos sensores diminutos en lo que se llama una unidad de medición inercial. Vale. Hablamos de sistemas microelectromecánicos, piezas de silicio que son microscópicas. Usan giroscopios para medir a qué velocidad están rotando, acelerómetros para detectar hacia dónde tira la fuerza de la gravedad y magnetómetros que, bueno, actúan como una especie de brújula electrónica para encontrar el norte magnético. A ver, sobre el papel suena como un equipo infalible, ¿no? Como que tienen todos los frentes cubiertos. Pero claro, cuando lees los detalles de lo que Qualcomm está analizando en este estudio, te das cuenta de que estos sensores tienen unos fallos casi cómicos. Sí, sí, desde luego. El estudio dedica un montón de tiempo a explicar que el giroscopio, por ejemplo, es muy rápido, pero tiene una memoria malísima. Me parece una forma excelente de describirlo, la verdad. Un giroscopio mide los cambios de ángulo de forma instantánea y súper precisa. El gran problema es la deriva. La deriva. Sí, un error microscópico que se va acumulando de forma silenciosa, poquito a poco. El documento modela esto señalando que el giroscopio sufre de una deriva térmica por los cambios de temperatura y un ruido constante. Si un dron ignorara el resto de sus sensores y solo le hiciera caso al giroscopio, pues la acumulación de esos pequeños errores haría que, en cuestión de un par de minutos, la computadora creyera que está volando boca abajo. Madre mía. Y en realidad estaría completamente nivelada, ¿sabes? Espera, espera. Antes de avanzar con esto, el texto menciona que modelan ese error como ruido blanco gaussiano. Y para quienes no tenemos un doctorado en estadística en el bolsillo, a ver, ¿podemos traducir eso al mundo real? ¿Qué es exactamente? Sí, por supuesto. Todos hemos visto el ruido visual de una televisión antigua cuando pierde la señal. Esa estática de puntitos grises y blancos. Sí, la nieve esa de la tele analógica, claro. Pues el ruido blanco gaussiano es básicamente esa nieve, pero aplicada a los datos. Son fluctuaciones aleatorias e impredecibles que ensucian la medición pura del sensor. A veces el sensor te da un valor un poquito más alto, a veces un poco más bajo, pero estadísticamente todo ese caos se agrupa alrededor de un valor central. Es, digamos, el caos natural y constante de la electrónica barata. Vale. Aclarado el caos del giroscopio, pasemos a su compañero de fatigas, el acelerómetro. En teoría, su trabajo es muy sencillo, ¿no?
Solo tiene que sentir la fuerza de la gravedad, esos famosos 9,81 metros por segundo al cuadrado, y decirle al procesador, oye, el suelo está hacia allá. Y oye, funciona de maravilla. ¿Ah, sí? Funciona perfecto siempre y cuando el dron esté absolutamente quieto flotando en el aire. El gran talón de Aquiles del acelerómetro es que físicamente es incapaz de distinguir entre la gravedad de la Tierra y la fuerza que se genera cuando el propio dron acelera hacia adelante. O sea, se confunde. Se confunde totalmente. A esto se le llama aceleración traslacional. Pues vamos a desglosar esto un poco, porque aquí, sinceramente, es donde mi escepticismo, o sea, yo me he vuelto muy crítica leyendo esta parte, alcanza unos niveles tremendos. A ver, cuéntame. El autor está utilizando parámetros de sensores de consumo de los baratos. Asume un nivel de ruido enorme en el acelerómetro, asume esas derivas constantes que me decías en los giroscopios. Y no solo eso, es que el propio texto admite en una nota al pie que, para sus cálculos matemáticos base, está ignorando deliberadamente cosas como las desalineaciones de los ejes de fábrica o los errores del factor de escala. Es como construir un castillo de matemáticas puras sobre un pantano. Ya veo por dónde vas. Es que no es un error conceptual intentar arreglar hardware que sabemos que es barato y defectuoso, simplemente ahogándolo en código complejo. O sea, de cajón, ¿por qué no usar sensores mejores y ya está? Nos ahorramos el problema. Ya, claro, pero es que si hacemos eso, estaríamos destruyendo la viabilidad comercial del producto por completo. Lo que plantea tu crítica, y es muy válida, es el núcleo absoluto de la ingeniería contemporánea. Poner una IMU, un sensor de grado militar sin apenas ruido, en cada dron de consumo, bueno, costaría miles de euros por unidad. Ya, claro, un pastón. Nadie compraría un dron de juguete por ese dinero. Exacto. El objetivo de esta investigación es la democratización de la tecnología. La premisa es que, mediante una técnica espectacular llamada fusión de datos, puedes cruzar las debilidades de un sensor con las fortalezas del otro. ¿Compensarlos, digamos? Eso es. El giroscopio, como decíamos, se desorienta a largo plazo, ¿vale? Pero el acelerómetro, a pesar de que se vuelve completamente loco cuando aceleras, a largo plazo siempre vuelve a encontrar la gravedad. Así que la magia real reside en cómo entrelazas y filtras esos datos que son imperfectos por separado. Y ahí, justo ahí, es donde Qualcomm decide poner a prueba 3 filosofías matemáticas completamente distintas. 3 algoritmos que funcionan como filtros para decidir a qué sensor creerle en cada milisegundo de vuelo, ¿no? Así es, exactamente. Evalúan 3 enfoques. El filtro complementario, o CF por sus siglas en inglés, el filtro de Kalman extendido, conocidísimo como EKF, y el filtro de Kalman Unscented, el UKF. Cada uno de estos 3 gladiadores algorítmicos tiene una visión muy pero que muy distinta de cómo lidiar con la incertidumbre del mundo físico. Yo, al leer su planteamiento, te juro que me da la sensación de que es el enfoque de ojo de buen cubero. Es casi, no sé, geometría de instituto. Sí, es bastante básico en su concepción. Claro, porque básicamente dice, a ver, giroscopio, confío en ti para los movimientos nerviosos y rápidos. Y acelerómetro y brújula, pues confiaré en vosotros muy lentamente para corregir esa deriva a largo plazo que tiene el giroscopio. Asume unas reglas de juego muy sencillitas, sin meterse en proyecciones estadísticas ni intentar adivinar el futuro. Es un enfoque geométrico elegante, precisamente por esa rigidez que tiene. El filtro complementario no gasta nada de energía computacional intentando calcular cuál es su propio margen de error. Simplemente asigna unos pesos fijos a la información de los sensores, los fusiona y tira millas. Tira para adelante y ya está. Eso es. Sin embargo, en el mundo de la aeronáutica más avanzada, el filtro de Kalman extendido, el EKF, ese es el rey indiscutible. Si el primero que decíamos era una estimación a ojo, el EKF es un estadístico paranoico y obsesivo. Y es un estadístico que usa unas matemáticas que, madre mía, asustan de verdad al verlas en el papel. Bueno, la complejidad tiene un motivo muy justificado. El EKF propaga lo que se llama una matriz de covarianza de error. Esto significa que no solo le dice al dron dónde cree que está en el espacio, sino que calcula numéricamente su propio nivel de duda. ¿Vale? El problema gordo es que las matemáticas geométricas en 3 dimensiones no son líneas rectas, son curvas supercomplejas. Y para manejar esto, el EKF usa derivadas matemáticas complejas que se llaman matrices jacobianas, para linealizar el movimiento. Linealizar. Sí, piénsalo como una montaña rusa llena de rizos y giros. El EKF mira el vagón y en lugar de calcular toda la curva perfecta de la vía, asume que el siguiente metro va a ser una línea recta, basándose solo en la velocidad y el ángulo actual.
Ya, lo cual funciona de maravilla si la curva de la montaña rusa es súper suave. Pero si el vagón da un giro brusco impredecible, esa línea recta imaginaria que ha calculado el EKF te manda directamente a estrellarte contra el suelo. Exactamente. Ese es su gran punto ciego. Y justo para solucionar ese punto ciego, entiendo que entra el tercer contendiente de este estudio, el filtro de Kalman-Scented, o UKF. Yo leí algo sobre que este filtro usa unos llamados puntos sigma para entender su entorno, y te prometo que esto me sonó casi a película de ciencia ficción, como si el dron creara clones de sí mismo en universos paralelos para ver qué pasa, ¿sabes? Pues me encanta esa analogía de los universos paralelos, de verdad, porque es sorprendentemente precisa para describir cómo funciona por dentro. El UKF sabe perfectamente que linealizar usando derivadas es súper peligroso en giros bruscos. Así que, en lugar de trazar esa línea recta ingenua del EKF, genera matemáticamente un grupo de clones virtuales del propio dron. Literalmente toma el estado actual y lo desplaza un poco en diferentes direcciones. Exacto. Toma un clon y asume, oye, ¿qué pasa si el giroscopio tiene un poco más de error? Toma otro clon y asume un acelerómetro un poco más ruidoso de lo normal. Luego, pasa a todos esos clones matemáticos por las curvas reales y no lineales de la física durante una fracción de segundo. Vale. Luego simplemente observa dónde terminaron todos esos clones. Al promediar la dispersión de todos ellos, el UKF consigue una estimación espectacularmente precisa de dónde está realmente el dron y, sobre todo, de cuán seguro está de esa posición. Teóricamente, esto modela la incertidumbre muchísimo mejor que ningún otro método, y además sin necesidad de calcular esas derivadas tan dolorosas. ¡Qué pasada! Pero, a ver, aquí es donde yo, que soy muy escéptica, tengo que hacer un poco de abogada del diablo sobre la practicidad de esto en el mundo real. Clonar estados matemáticos, hacer que la física no lineal actúe sobre múltiples puntos virtuales a la vez, promediar matrices en tiempo real continuo. ¿No es toda esta carga computacional una sobreingeniería excesiva para un microprocesador que tiene el tamaño de una uña? O sea, que encima tiene que alimentar a los motores mientras sobrevive con una batería enana. Sí, la preocupación por el desgaste computacional y el consumo es un tema candente y súper válido en el diseño de hardware. Escribir el código del UKF ya de por sí es difícil. Mantenerlo sin errores es peor todavía, y ejecutarlo pues consume ciclos de procesamiento preciosos. Claro. Pero el argumento de fondo de esta investigación es mirar hacia el futuro. El silicio, los chips, se vuelven más baratos y muchísimo más rápidos cada año. Lo que hoy te agota una batería en minutos, mañana será un proceso secundario totalmente invisible. Había que probar científicamente si bajo condiciones caóticas donde la aproximación recta del EKF fracasa, el UKF sería capaz de mantener la máquina en el aire. Ya veo. Y para salir de dudas de forma empírica, me fascinó descubrir que en Qualcomm no se conformaron con jugar, digamos, en un ordenador con datos limpios y simulaciones bonitas. Llevaron estos 3 algoritmos a un campo de pruebas muy, pero que muy riguroso. Crearon una serie de escenarios usando telemetría pura y dura. Es que necesitaban la verdad sobre el terreno. Datos reales empíricos. Para conseguir esto, grabaron los datos de vuelo inerciales de un cuadricóptero real de más de 1 kilo. Y ojo, estaba manejado manualmente por un piloto humano súper experimentado en un simulador. Nada de vuelos automáticos. Nada. Y los escenarios que diseñaron estaban hechos literalmente para torturar a la electrónica del dron. Es que la matriz de vuelo que detallan parece diseñada por un sádico. Hay un escenario en particular, un vuelo estacionario que ellos llaman bumpy hover, donde obligan al dron a intentar mantenerse en un solo sitio mientras el piloto ejecuta giros cerradísimos a velocidades de 150 grados por segundo. Una barbaridad. Y todo esto generando tirones que triplican la fuerza de la gravedad normal. Y bueno, también incluyeron vuelos en línea recta acelerando a tope durante cientos de metros, culminando en frenazos violentísimos. La intención clarísima de esos frenazos y de esas aceleraciones bruscas es provocar intencionadamente el mayor fallo que puede tener el sistema. Es decir, forzar al acelerómetro a sentir tanta aceleración física hacia adelante que su percepción de la gravedad real quede completamente enmascarada, engañando al cerebro sobre dónde está realmente el horizonte. Ya. Y hablando de engaños, aquí tengo una queja colosal sobre cómo plantearon el experimento los de Qualcomm. Al leer el análisis de los resultados, el autor deja caer una revelación que me dejó perpleja. Resulta que las matemáticas que usaban contemplaban la posibilidad de estimar esta aceleración física extra para restarle y limpiar los datos.
Sí, es cierto. De hecho, muestran las ecuaciones súper complejas para hacerlo. Pero, de repente, deciden no incluir esa corrección en el modelo final que evaluaron. Y la justificación fue que, al simularlo, añadirle el ruido a ese dato en concreto empeoraba el rendimiento general de los algoritmos. A ver, ignorar la física real solo porque arruina la estética de tus resultados, a mí me parece que roza el hacer trampa, sinceramente. Entiendo perfectamente tu punto. A simple vista, claro, puede parecer una omisión por conveniencia pura y dura. Pero, si lo miras desde la óptica del rigor experimental, aislar las variables es la base absoluta del método científico. El estudio no intenta diseñar el dron perfecto para venderlo mañana. Vale. Intenta encontrar el punto de ruptura absoluto de estos tres algoritmos utilizando exclusivamente datos inerciales en bruto, sin ayudas externas. Si intentas estimar la aceleración traslacional sin apoyarte en un sensor externo de alta precisión, como, no sé, un GPS militar, el sistema interno empieza a dudar de sí mismo. Entra en un bucle terrible donde un mal cálculo de orientación genera un mal cálculo de aceleración. Y se retroalimenta. Exacto. Se retroalimenta hasta que el filtro colapsa. Lo que ellos buscaban era simular el escenario del fin del mundo. ¿Qué pasa cuando el dron está ciego, sordo, y sus propios sensores internos le mienten bajo una presión extrema? Vale. Te compro el argumento de aislar el problema para ver el verdadero músculo matemático de los algoritmos. Y menos mal que lo hicieron así, fíjate, porque cuando los ingenieros finalmente pusieron estos tres filtros frente a los datos caóticos del simulador, los números revelaron un giro de los acontecimientos que es absolutamente increíble. Yo, te lo juro, leía el desarrollo asumiendo que el UKF, con toda su clonación de universos paralelos y tanta sofisticación, pues iba a barrer el piso con los demás. Ya. Y la sorpresa en la comunidad técnica fue palpable, te lo aseguro. Porque el escrutinio de los datos cuenta una historia muy humillante para la complejidad desmedida. Es que el todopoderoso UKF se estrelló contra la pared. Fue un desastre algorítmico monumental. En esa maniobra brutal que comentábamos de mantener el vuelo con tirones violentos, el EKF, que es el estándar de la industria, resistió con un margen de error muy respetable, desviándose apenas unos 3 o 4 grados de la realidad. El filtro complementario, el de la geometría súper simple, sudó un poco más, claro, y llegó a los 12 grados de desviación. Sí, bastante decente. Pero el súper sofisticado UKF se desvió más de 28 grados en el eje vertical. Y ojo, cuando analizaron el vuelo rápido en línea recta seguido del frenazo seco, las cifras son para llevarse las manos a la cabeza. El enfoque simple tuvo unos 9 grados de error. El EKF patinó hasta los 18 grados. Y el UKF colapsó por completo, arrojando un error de más de 55 grados. Una salvajada. 55 grados. En la vida real, ese dron estaría volando casi de lado, totalmente convencido de que va perfectamente plano, terminaría enterrado en el césped en menos de 2 segundos. Totalmente. La magnitud de este fallo es tan atípica que el propio estudio reconoce que es difícil diseccionarla por completo matemáticamente. Pero, a ver, si observamos cómo reacciona esa matriz de covarianza del UKF bajo un estrés cinético tan extremo, pues empezamos a entender la anatomía del desastre. A ver, cuéntame. Cuando las fuerzas G tan violentas destrozan por completo las suposiciones de ruido iniciales con las que se programó el filtro en un principio, esos famosos puntos sigma clonados se dispersan de manera tan absurdamente caótica que al intentar promediarlos de nuevo, el sistema pierde por completo la noción de qué tan ignorante es. O sea, se rompe la ilusión. Eso es. El algoritmo comienza a tener una confianza ciega en datos falsos del acelerómetro, o peor aún, empieza a desconfiar de los datos que sí son reales del giroscopio. En términos coloquiales, digamos que pensar demasiado y analizar tantas posibilidades simultáneas lo paralizó por completo frente a un peligro físico real. Básicamente. Y fíjate en el tremendo contraste con el modesto filtro complementario, sin matrices raras, sin calcular su propio margen de duda. En el peor escenario de aceleración en línea recta, no solo aguantó el tipo frente al vendaval, sino que superó al estándar de la industria manteniendo el error a la mitad. 9 grados frente a los 18 del EKF. Es que es inevitable no regodearse un poquito al ver confirmada la sospecha de que, muchas veces, la geometría básica es un muro muchísimo más robusto que la estadística avanzada cuando el entorno se vuelve impredecible. Es una elección de diseño fundamental, sin duda. El algoritmo EKF sufre precisamente por intentar ser demasiado inteligente. Adapta matemáticamente su nivel de confianza basándose en reglas preprogramadas.
Y esas reglas saltan por los aires, claro. Exacto. Saltan por los aires con maniobras humanas erráticas. El enfoque complementario, por el contrario, es terco, es rígido. Esa misma rigidez que lo hace menos preciso en un entorno de laboratorio estático, lo vuelve inmensamente resistente cuando los sensores empiezan a arrojar números disparatados en la calle. Claro, de cajón. Sin embargo, en el mundo real, volar con un error de 9 o de 18 grados pues sigue siendo una receta para un accidente seguro, sobre todo si intentas aterrizar entre árboles o grabar un plano cinematográfico estable, ¿no? Desde luego. Y hasta ahora solo hemos hablado del problema gravitacional. La investigación también dedica una parte sustancial a las trampas magnéticas, que es otro dolor de cabeza gigantesco en esto de los drones. Los magnetómetros son, por su propia naturaleza física, las piezas más temperamentales de toda la electrónica de navegación. El análisis demuestra con datos muy empíricos que la brújula electrónica debe aislarse matemáticamente. Recomiendan, de forma tajante, que su influencia se limite única y exclusivamente al cálculo del rumbo. ¿El rumbo? Es decir, el giro horizontal, hacia la izquierda o hacia la derecha, ignorando cualquier dato que aporte sobre si el morro del dron apunta hacia el cielo o hacia el suelo. Y tiene toda la lógica del mundo cuando recuerdas de qué está hecho físicamente un dron. Es el equivalente exacto a lo que ocurre cuando intentas usar la brújula de tu teléfono móvil cerca del gran imán de un altavoz, que se vuelve loca. Un dron está lleno de cables que transportan corrientes eléctricas enormes, desde la batería, motores con imanes superpotentes girando a miles de revoluciones por minuto, y tornillería metálica, todo a escasos centímetros del pobre sensor. Comparado con todo ese caos electromagnético autogenerado, el campo magnético natural de la Tierra es, pues, un susurro que apenas se percibe. La distorsión electromagnética local puede ser letal para la navegación, te lo aseguro. Imaginemos por un momento que permitimos que el magnetómetro decida sobre el cabeceo o el alabeo. El dron va volando perfectamente nivelado, pero de repente pasa cerca de una antena metálica grande o de un puente de acero. ¿Vale? El campo magnético de la zona se curva drásticamente. Si el filtro de actitud le hace caso a la brújula en ese instante, el cerebro electrónico pensará que el horizonte acaba de inclinarse 30 grados de golpe, ordenará a los motores compensar rápidamente esa ilusión óptica y lanzará la máquina directamente contra el hormigón. Así que limitar la brújula al plano bidimensional es puro y duro control de daños. Ya veo. Y ya que hablamos de soluciones pragmáticas como esta, volvamos al elefante en la habitación, que es la aceleración física que engaña a la gravedad. Porque la verdadera solución estrella que propone el documento de Qualcomm para salvar a estos algoritmos no es refinar las ecuaciones matemáticas de forma superdensa, es aplicar un parche maravillosamente intuitivo que actúa como una especie de caja de cambios dinámica. Sí, aquí es donde nos adentramos en el mecanismo de las ganancias dinámicas. Es asombroso, de verdad. Después de repasar páginas y páginas llenas de derivadas, matrices jacobianas y cálculo tensorial, lo que de verdad estabiliza el vuelo es una sencilla regla lógica. El sistema implementa un detector de dinámicas que vigila el acelerómetro. Va tomando un promedio de los últimos 5 segundos de vuelo. Y si la lectura se dispara muy por encima o muy por debajo de la fuerza de gravedad estándar, el sistema enciende una alarma interna que básicamente dice: el piloto está haciendo piruetas, la aceleración nos está engañando. Ignoren al acelerómetro casi por completo y confíen la vida del dron al giroscopio. Una regla genial. Pero en el momento en que la lectura vuelve a calmarse cerca de los 9,81 metros por segundo al cuadrado, el sistema cambia la marcha y ordena: vale, el vuelo vuelve a ser estable, ahora sí, fíjense en el acelerómetro para nivelarnos lentamente con el horizonte. El impacto empírico de esta lógica condicional tan simple es innegable. Cuando los investigadores cruzaron los datos de las maniobras extremas activando este detector de dinámicas, los errores masivos se desplomaron en todos los algoritmos. No solo controló las desviaciones durante los tirones bruscos, sino que aceleró inmensamente la capacidad del dron para recuperar una orientación perfecta una vez que la maniobra terminaba. Literalmente cortó la hemorragia de errores de raíz. Y fue fascinante ver cómo tanto la estadística pura como la geometría básica mejoraron radicalmente gracias a esta capita extra de sentido común. Lo que nos lleva, creo, al panorama general. Después de todo este recorrido súper denso por la física inercial, ¿qué lecciones definitivas podemos extraer de la investigación de Qualcomm? Pues, a ver, podríamos destilar los hallazgos en 4 conclusiones contundentes. La primera es que bajo condiciones de vuelo tranquilo o estacionario, la batalla algorítmica es un empate técnico.
Cualquiera de los tres enfoques funciona con una precisión exquisita, logrando márgenes de error por debajo de un solo grado. ¡Excelente! La segunda es una ley física ineludible. En maniobras agresivas reales, la aceleración engaña irremediablemente a los componentes físicos y ningún filtro matemático es inmune a perder precisión de forma temporal. Ninguno. Y la tercera conclusión es el titular que rompe todos los esquemas. El filtro que presumía de ser el más sofisticado, pesado y moderno, el de los puntos sigma y las predicciones complejas, resultó ser el más frágil y desastroso bajo la presión de dinámicas erráticas. Exactamente. Lo que nos deja con la cuarta y, para mí como ingeniero, la más valiosa conclusión. El verdadero secreto para un vuelo robusto no radica en encontrar la ecuación matemática perfecta y súper compleja, sino en emplear un enfoque híbrido. Intervenir la confianza del sistema de forma condicional, usando detectores de dinámica para decidir qué sensor escuchar dependiendo del contexto real, es la piedra angular del éxito en la ingeniería robótica comercial. Lo cual me deja con una reflexión final para nuestra audiencia. Algo que sinceramente resuena mucho más allá del diseño de cuadricópteros de juguete. Hemos comprobado hoy, apoyados en pura telemetría y escenarios al límite, que una geometría simple, armada con una regla lógica básica, algo como no confíes en el sensor de gravedad si vas demasiado rápido, puede aplastar a un colosal motor estadístico cuando las cosas se ponen feas de verdad. Y yo me pregunto, ¿en cuántas otras ramas del desarrollo de la inteligencia artificial, de la conducción autónoma o de la robótica moderna estamos cometiendo este mismo error sistemático? Es un cuestionamiento muy profundo sobre nuestra actual tendencia obsesiva hacia la sobreingeniería. Totalmente. O sea, ¿cuántas infraestructuras hipercomplejas estamos financiando y programando, exprimiendo capacidades de procesamiento masivas para resolver contratiempos que en el fondo solo requerían un diseño pragmático y una pequeña pizca de sentido común basado en la física real? Cuando un dron pierde su noción del cielo y el suelo y cae a plomo, rara vez es por falta de matemáticas avanzadas. Casi siempre es por un exceso de fe ciega en ellas frente al ruido ensordecedor del mundo real. Tienes toda la razón. La elegancia de lo simple tiene una resiliencia innegable, una que la complejidad a menudo envidia en secreto. Y con ese pensamiento cerramos nuestro espacio de hoy. Agradecemos inmensamente a quienes nos escuchan por acompañarnos a través de este intenso laberinto analítico entre la física de vuelo y la ingeniería algorítmica. Ha sido un auténtico placer desgranar este documento paso a paso. Hasta la próxima ocasión y sigan cuestionando siempre si lo más complicado es realmente lo mejor.